Ataque terrorista. El atentado al edificio del DAS fue un ataque terrorista ocurrido el miércoles 6 de diciembre de 1989 en Bogotá, Colombia, perpetrado por el Cartel de Medellín con el objetivo de asesinar al entonces director del Departamento Administrativo de Seguridad, Miguel Alfredo Maza Márquez, quien se había convertido en una de las principales autoridades involucradas en el combatir al cabo del narcotráfico. Aquí está el autor, el general Maza Márquez, que resultó ileso debido a que su oficina estaba blindada, pero el atentado con coche bomba cargado con 500 kilos de dinamita dejaría un saldo de 63 muertos y unos 600 heridos. El ataque contra este organismo de inteligencia colombiano ocurrió solo una semana después del atentado al vuelo 203 de Avianca, también organizado y perpetrado por sicarios al servicio del Cartel de Medellín. Se considera el mayor ataque terrorista acontecido en la historia de Colombia y América Latina, siendo comparado únicamente con el atentado a la AMIA de 1994 en Buenos Aires, Argentina. A continuación presentaré unos videos acerca de unos maestros de mi infancia para que nos den un poco de testimonio acerca de sus familiares. Un cordial saludo para el grupo de trabajo de Nancy, quien me ha pedido una pequeña intervención acerca del atentado del DAS. Mi abuelo Arsenio Cruz trabajó en el DAS durante ese periodo. El día 6 de diciembre de 1989, por fortuna no tuvo que asistir a trabajar, puesto que dentro de su papel mi abuelo era contador y llevaba unos procesos allí que aún no tengo claros cuáles eran. Él falleció, el diciembre pasado, pero lo que me cuenta es que generalmente debía llegar a la oficina mucho más temprano, hacia las 7 de la mañana, porque había un proceso delicado pues para el ingreso a las instalaciones del DAS, pues por todo el tema que ya estaba el narcotráfico presionando en ese momento y los extraditables, que eran pues ese grupo de narcotraficantes que no querían ser extraditados en ese momento a pagar sus penas fuera del país. Mi abuelo me cuenta que ese día pues no tuvo que asistir, pero que sí, dentro de la muerte pues hubo varias personas que él conocía. Entiendo que hubo más de 60 muertos, hubo más de 200 heridos alrededor de esa explosión. Él me cuenta me contaba que la carga explosiva había sido gigantesca,
que era irreconocible la parte del edificio cerca a donde se había destinado pues el, la cantidad de dinamita. Creo que eran como media tonelada o algo así. Era la referencia que tenían. Después de eso él me cuenta que, o sea, había mucha más incertidumbre, había mucho temor, y hasta que muere Pablo Escobar terminan y cesan pues todas esas explosiones en la calle, que yo incluso alcanzo a recordar pues que no es como ahora que se puede salir con calma, caminar, tomar un café, no sé, ir al parque, y pues solamente tiene uno temor por digamos, la delincuencia común, sino que realmente el temor se sentía y se respiraba en todos lados, porque no sabías en qué momento el auto que estaba parqueado o estaba ahí abandonado iba a explotar. Ahora pues digamos que el auto, uno dice, bueno, pueden ser unos ladrones o algo así, pero a partir de allí es lo que me referencia a mi abuelo, y también parte de mis recuerdos, pues cualquier auto que estaba abandonado en la acera o en algún lado, que lleva mucho tiempo parqueado, pues era de altísimo peligro. Eso es lo que les puedo contar. Muchas gracias. Hoy quiero contar la perspectiva de los atentados contra el edificio del DAS que ocurrió en el año 89, desde una perspectiva en ese entonces de un menor de edad. Tendría 4 años cuando ocurrieron los atentados, pero creo que lo que más me genera recordación es la cantidad de imágenes que recibía de los medios de comunicación, principalmente de la televisión y la radio, que eran los medios que más se consumían en esa época. Para un niño de mi edad, pues era muy común consumir televisión. Infortunadamente, las imágenes que más se consumían en ese entonces, y por eso las tengo tan presentes, era la de la violencia. Una época muy marcada, sobre todo para aquellos que nos criamos y vivimos la década de los 80, principios de los 90, porque fue muy traumática. Era consumir todas las imágenes, los testimonios, los discursos de odio, de defensa, del cartel de Medellín, también del gobierno nacional, quien se mostraba impotente ante el sometimiento que declararon los jefes del cartel de Medellín. Y eso generó en la población civil mucho miedo, mucha incertidumbre, porque fue una guerra que en principio se veía entre actores del narcotráfico, con el gobierno, la policía, el ejército, pero poco a poco la población civil se vio enfrentada a esa realidad, a ese fenómeno que fue muy duro para ellos. El cartel de Medellín demostró, con esa serie de atentados que ocurrieron en la ciudad de Bogotá, en los aeropuertos, en las distintas candidaturas a la presidencia del 90 que se dieron en esa época, mostró el terror como una estrategia para defender sus ideales, para evitar contra todo pronóstico el ejercicio de extradición, y sometió al país en una idea de terror, de violencia. Infortunadamente, la construcción que yo hice desde pequeño del gobierno era un gobierno que era muy débil y que no ofrecía total seguridad, y creo que eso lo demostró en varias ocasiones, y el atentado al edificio del DAS fue muestra de ello. Fue cómo se podía meter a la ciudad y generar un impacto en contra de las distintas ramas del poder público en nuestro país, y sobre todo en la rama judicial. Posteriormente, a partir de mucha más información que leía, que tomaba documentales, empecé a entender la dinámica de la época.
y de qué manera los procesos de terroristas que se iban dando a partir de la dinamita, del por qué la dinamita, cómo contrataban y cómo engañaban a algunas personas para que ellos fueran los actores materiales de esos atentados, pero muchos de ellos morían, no eran manipulados, sobre todo por una condición de pobreza y de ignorancia en la cual se encontraban dichas personas que en últimas resultaron también ser víctimas del cartel de Medellín. Desde muy pequeño sentía mucho miedo, mucha incertidumbre, porque los anuncios que cortaban algunos de los programas y las franjas de la noche, en la cual nos reuníamos con mi familia a cenar, pues eran propagandas que propendían por la captura de los cabecillas de este cartel de Medellín. Y la música de la época lo recuerdo tanto cuando emitían las recompensas por las cabezas de estos narcotraficantes, generaba miedo. Las mismas imágenes, las fotos de baja resolución, pixeladas, eso generaba una deformación de la figura del narcotraficante y a mi edad generó mucho miedo. Posteriormente veía cómo mi mamá en múltiples ocasiones pues sentía mucho miedo. Mi papá, nosotros vivimos en un municipio cerca a Bogotá, y cuando mi papá viajaba a la ciudad, a la capital, mi mamá siempre se mostraba muy temerosa porque no sabía en qué momento mi papá podía ser víctima de una de esas bombas o de esos carrotanques. Y eso fue lo que nosotros tuvimos que vivir en esa época. Ya cuando mi papá llegaba, creo que mi mamá sentía mucho alivio y yo veía en su rostro que efectivamente ya todo estaba bien, porque sentíamos que esa guerra poco a poco llegaba a la población civil de forma directa. Y entonces las víctimas de ese entonces no fueron únicamente aquellos que perdieron la vida o que tuvieron inconvenientes de mutilaciones o psicológicos, sino que también hubo un temor. Y ese temor que se acrecentó en la población civil, en los ciudadanos y al interior de muchas de nuestras familias, pues fue una de las consecuencias de esa guerra que se vivió en ese entonces. Este material es gracias a estos profesores que de alguna manera han aportado en el crecimiento de mi estudio desde la primaria. Aquí quiero mostrar unas imágenes acerca de hoy en día cómo encontramos el DAS. Junto con mi compañera Karen Montalegre visitamos la zona y vamos a presentar algunas imágenes.